objetivo principal es, en estos 15 minutos, espero limitarme de esta exposición, explicaros un caso concreto para que podáis tangibilizar cómo pues, la analítica de datos y las redes de telefonía pueden ayudar precisamente al sector turístico, ¿no? En este caso me voy a limitar 2, 3, 4G, pero con todas las distintas, todo el potencial que ha explicado, por ejemplo, Arturo, de 5G, pues os podréis hacer una idea y proyectar el cambio que puede implicar, ¿no? Lo primero de todo, quizá para tener un poco de contexto, cuando todo el mundo oye hablar de Telefónica, al final piensa en conectividad, teléfonos, Wi-Fi y routers, básicamente. Entonces, simplemente quería clarificaros que dentro de Telefónica existe una unidad llamada Luca, donde bueno, pues, trabajo yo, y nuestro objetivo principal es proporcionar servicios de analítica de datos y de análisis de datos a nuestros clientes, a terceros clientes. No nos limitamos únicamente al trabajo dentro de Telefónica. Y bueno, en ese sentido proporcionamos tanto servicios de consultoría como de analítica de datos, como Business Insights, que es la parte un poco en la que me voy a centrar ahora, que es precisamente cómo los datos de telefonía se pueden tratar y procesar de forma que pues puedan sacar provecho de diferentes organizaciones. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos un reconocimiento de Forrester como uno de los líderes en este sector, con lo cual simplemente quería pues, daros este contexto para que entendáis que únicamente pues, no estamos en la parte de la infraestructura, sino también en la parte del análisis de los datos. Bien, como varios panelistas han adelantado muy acertadamente, pues vivimos una época de cambio, ¿no? En esa época de cambio pues ha habido varias oleadas. Una primera oleada, el objetivo de las empresas era generar pues, productos excelentes, ¿no? Una empresa discográfica pues, generaba unos discos y el objetivo era que ese disco pues, fuese de la mejor calidad musical. Llegó Internet y lo que generó pues, es una digitalización, ¿no? Y una desmaterialización de los activos. Ya no es tan importante ese vinilo, ya no tienes un arancel al importarlo a Estados Unidos, sino que tú directamente te lo descargas de tu proveedor de servicios y pues, tienes esa información, ¿no? El foco pasó de los productos a los servicios, en ese sentido. Y ahora estamos en una segunda oleada en la que esos servicios, pues gracias a la analítica predictiva y a Big Data, lo que se está generando pues, es una mayor importancia de los datos. Ya hay incluso empresas que no te cobran por sus servicios y monetizan esa información pues, utilizando los datos que genera tu uso con los mismos, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí ha habido algún error con la diapositiva, disculpad. Y en ese sentido, pues esa monetización, la inteligencia artificial es una parte fundamental. Y en este punto, en esta nueva ola de cambio, por así decirlo, hay un punto crítico y fundamental, que es, bueno, hay algún problema aquí con la versión de PowerPoint, disculpad, que son precisamente los datos, básicamente. Si no tenemos datos, primero, pues es que no estamos analizando adecuadamente nuestros servicios y luego vamos a ciegas de cara a poder mejorar esos productos para generar esos productos inteligentes o incluso monetizar los propios datos en sí, ¿no? Con lo cual, en mi opinión, la clave de toda esta transformación está precisamente en los datos. Y es fundamental en cualquier organización pues, entender de qué datos dispongo, ¿no? En todas las organizaciones pues, existe una serie de datos internos. Cuando hablamos de datos corporativos transaccionales, pues el que se genera por la propia operación de la compañía, los registros de los visitantes, datos de CRM, etcétera, etcétera. Existe una serie de información relativa al rendimiento de la compañía, información económica, datos financieros, datos de reportes, etcétera. Y luego existe otra serie de información interna que a veces no se le presta atención, pero que también se está demostrando como crítica, que puede ser, por ejemplo, un log de funcionamiento de una maquinaria, el log de funcionamiento de equipos de ascensores, por ejemplo, las grabaciones que se registran en los call centers por los contactos con los clientes. Ese tipo de información también es interna, normalmente no está estructurada y es una desconocida bastante importante dentro de las organizaciones y tiene mucho valor. También hablamos de información externa y aquí, bueno, la división que he seguido en esta slide no es bastante ilustrativa, es decir, hay muchas maneras de dividir la información, pero creo que en este sentido puede encajar. La idea, a nivel externo, tenemos pues, redes sociales, por supuesto, a nadie le va a extrañar ese tipo de información externa. Tenemos datos públicos y open data, esto es un tema crítico también. A nivel, por ejemplo, de puntos de interés, geoposicionamiento, pues esta información es muy rica y puede aportar mucho valor a distintas compañías. Y luego datos de terceros, por ejemplo, compañías que puedan, por ejemplo, ofrecer información valiosa para diferentes negocios, ¿no? En este caso, pues paneles de Kantar, Nielsen, etcétera, por poner dos ejemplos no muy exhaustivos. Y un tipo de información en ese sentido que aporta un valor brutal y un valor muy relevante dentro del sector turístico sería la información de IoT, ¿vale? Aquí lo he dividido de forma no exhaustiva en información indoor e información outdoor, un poco por aquello de construir un discurso coherente. Hablando de información indoor, pues hablamos de sensores que permitan obtener información de cómo están actuando las personas dentro de un inmueble, dentro de un determinado perímetro bastante acotado, ¿no? Pues existen sensores de footfall que nos permiten contar las personas que entran y salen o que pasan por una determinada ubicación.
Existen balizas Bluetooth que permiten establecer un contacto con la gente que pasa cerca con su teléfono. Existe la posibilidad de traquear la red Wi-Fi de manera que se pueda entender cuáles son los distintos pasos que está siguiendo la gente conectada a esa red. Existe, por ejemplo, la señalización inteligente, video walls interactivos. Es decir, existe una multiplicidad, hay muchos más sensores. Esto simplemente es un ejemplo ilustrativo. Hay una multiplicidad de sensorización que se puede desplegar en los espacios para poder comprender y captar información de lo que está ocurriendo dentro de ellos. ¿Qué ocurre cuando llegamos al mundo outdoor? Pues que resultaría extremadamente caro desplegar sensorización específica a este respecto. Y aquí tenemos una ventaja, y es, existen compañías de telefonía y existen compañías de comunicaciones que tienen desplegada ya una infraestructura pues muy relevante en ese sentido, ¿no? Aquí pongo una serie de magnitudes para que entendáis el volumen de información que se puede llegar a generar diariamente en una red de comunicaciones. Estamos hablando en España de más de 1.000 millones de eventos de red. Eventos no solo son llamadas, son cuando alguien se desplaza, cuando alguien pues, pasa de una celda a otra celda, por ejemplo. Eso sería también un evento. A nivel de volumen de datos, pues en España e Inglaterra estamos hablando de 1,5 petabytes desde 2013 de información acumulada de red, y en Latinoamérica 16 petabytes, con lo cual aquí entendéis un poco dónde entra Big Data en todo esto. Son unos volúmenes de información que no son sencillos de procesar de forma pues, tradicional, por así decirlo, ¿no? Y esta sería un poco la pinta que podría tener una señalización o la información técnica de una traza de señalización dentro de la red de telefonía. Como podréis comprender, esto pues primero no es muy operativo, es decir, esto no da una información muy evidente a nadie que quiera explotar esta información, y luego, por otro lado, pues no es una información que podamos explotar a título individual, evidentemente. Entonces hace falta seguir un proceso bastante complejo de tratamiento de datos. Primero es necesario recopilar esta información técnica. Luego, por supuesto, y fundamental, y primer paso antes de realizar cualquier otra acción, es necesario anonimizar la información personal. A continuación es necesario extrapolar, porque Telefónica, por ejemplo, en España tiene una cuota de mercado muy grande, pero no tiene el 100%, con lo cual es necesario hacer inferencias que puedan completar la visión, ¿no?, de ese 60% faltante. Y luego, por supuesto, es necesario agregar y añadir los sesgos que sean necesarios para que esta información sea valiosa, pero obviamente no sea a título individual ni sea reversible de ninguna manera, ¿no? De esta forma, la información tan árida que habíamos visto al principio de técnica se puede agregar en mapas de calor y en dashboards que permiten generar pues, una serie de inputs de información, ¿no? Por ejemplo, a nivel geoespacial. Desde el punto de vista turístico, ¿qué tipo de información podemos obtener? Pues haciendo esta analítica hemos desarrollado al final un producto llamado Luca Turismo, que lo que permite es precisamente explotar esta información y obtener información relevante tanto para operadores como para organismos públicos que puedan requerir información de movilidad. Hablamos, por ejemplo, de datos de hacia dónde se desplazan los visitantes o desde cuál es su origen, qué volumen de visitantes vienen a una determinada población. Por ejemplo, esto a nivel de ayuntamientos es muy útil, sobre todo para la planificación de infraestructuras. Es decir, no es lo mismo pues, un municipio como Benidorm, que tiene una diferencia con la población habitual brutal, que una población como Madrid, por ejemplo, que en ese sentido pues, la diferencia con respecto a los visitantes es menor, ¿no? Entonces, a nivel de planificación de servicios públicos no hay tanto problema. Desde un punto de vista también, por supuesto, de empresas turísticas, pues es muy relevante conocer cuál es el perfil de la gente que viene pues a las cercanías, ¿no? Cuáles son los puntos de interés más visitados, cuál es el tiempo de pernoctación, qué países, por ejemplo, son aquellos de los que vienen los turistas. No es lo mismo la oferta que uno tiene que preparar para un turista japonés que para un turista de Estados Unidos, ni para un turista europeo. Entonces, en ese sentido, esa información y conocer cuáles son las magnitudes es muy relevante para preparar una oferta o un producto atractivo, ¿no? Y en ese sentido pues he venido adelantando bastante varios de los principales indicadores que se pueden proporcionar, pero sobre todo origen por país pues es un tema muy relevante. A nivel nacional también se puede extraer con la ventaja de que al ser nacional la granularidad es mayor, podemos llegar a nivel municipio e incluso a nivel código postal. Y se puede obtener también un perfil por edades, por ejemplo, obviamente con todas las salvedades necesarias de agregación para que esta información pues, sea adecuada y compatible con la Ley de Protección de Datos que todos conocéis que ahora mismo a nivel europeo es mucho más estricta que hace unos años, ¿no? Y luego, por supuesto, pues desde un punto de vista también de organismos públicos y de ayuntamientos, no solo hablando de turistas, pues es muy relevante conocer el comportamiento de cara a pues, cómo es el transporte de la gente que trabaja pues en una determinada, de una población a otra, por ejemplo, ¿no? Esto es una información también bastante relevante. Por daros unos ejemplos de dónde hemos podido realizar estos análisis, a nivel turístico, por ejemplo, movimientos de turistas, orígenes de turistas, hemos trabajado pues, en la Semana de las Flores de Girona, donde hemos analizado cuál es precisamente esa afluencia.
Dentro de Perú también hacemos ese mismo análisis a nivel nacional para ver cómo se comportan los turistas, cuál es su origen, cuáles son los principales polos de foco turístico. Y en México también hemos analizado la Semana de los Globos en León, donde pues, también es un evento importante y las autoridades querían entender muy bien pues, cuál era ese perfil de visitante que acudía, ¿no? Y luego, con un matiz quizá un poco diferente y un poco más instantáneo, también se puede aplicar a nivel de análisis de eventos, ¿no? En este caso, pues la Alianza Arena en Brasil, el objetivo era entender, allí se celebran distintos tipos de conciertos, eventos deportivos, etcétera. Entonces, era de mucho interés por las autoridades conocer ese perfil de las personas que acuden a ese evento para poder planificar mejor los servicios de seguridad u otro tipo de planificaciones también, ¿no? Entonces, bueno, la idea de todo esto es daros... Al final el entregable, aquí esto era un vídeo, pero ahora se queda como una foto fija, pero bueno, desde un punto de vista ilustrativo es suficiente. La idea es, este análisis también lo hemos hecho, por ejemplo, para Ciudad de Santander, y lo que se le entregó al ayuntamiento fue pues, un dashboard interactivo donde ellos podían ir analizando precisamente pues, desde un punto de vista de distintos barrios dentro de la ciudad y podían hacer distintos filtros para poder entender muy bien cuál es ese visitante de la ciudad, ¿no? Entonces, la idea es que esto lo habilita básicamente toda la señalización pasiva que tienen las redes de telecomunicaciones. Y esto, a día de hoy, pues con las limitaciones que tienen las tecnologías como 4G en cuanto a granularidad y en cuanto a, pues, en ese sentido, ancho de banda, etcétera, etcétera. Entonces, como ha comentado muy bien antes Arturo, esto va a generar el advenimiento de 5G va a generar un montón de aplicaciones diferentes y va a generar también muchas oportunidades desde un punto de vista de generación de datos y de información, que va a permitir hacer análisis mucho más sofisticados y que pueden servir en ese sentido pues tanto para el sector turístico, ser capaz de precisamente comprender muy bien qué es lo que está ocurriendo y ser capaz de mejorar el producto en base a información real, o incluso poder generar nuevos servicios, pues como se ha planteado anteriormente en alguna de las ponencias, ¿no? Entonces, el objetivo, muy rápidamente, porque la idea era recortar la mayor cantidad de tiempo posible del retraso, era que entendieseis precisamente esta casuística y nada más. Muchísimas gracias.